La verdad que como ustedes estaban compartiendo, de un lenguaje piadoso, creo que nos toca a todas, ¿verdad? Porque yo no sé a ustedes, pero yo creo que a todas las mujeres nos gusta hablar, ¿o no? A mí Sí, casi no. es Ah, cierto. Bueno, hay mujeres que hablan poco, pero casi todas sí nos gusta hablar. Eso sí. Y quizás algunas no hablamos en público o hablamos muy poco en público, nos da temor, pero con otra mujer, con otra persona, conversamos, ¿verdad? Hablamos una con otra. Y en esas conversaciones muchas veces podemos estar cayendo en conversaciones que no son productivas, ¿verdad? Que no nos llevan a ningún lado y por el contrario, nos pueden llevar por caminos sinuosos, caminos que no queremos, en los que no queremos entrar, ni pensábamos entrar muchas veces, pero el enemigo es muy astuto y nos lleva por esos caminos, ¿no es cierto? Y me encanta que la autora comienza definiendo qué significa lenguaje piadoso, porque a veces pensamos que el lenguaje piadoso es tener palabras que sean buenas, nada más. Por ejemplo, alguna persona puede pensar que un lenguaje piadoso es no decir malas palabras, o que un lenguaje piadoso es solamente tener un vocabulario muy alto, muy florido, ¿verdad? Muy bonito. Eso es parte de tener un buen vocabulario, pero no es eso a lo que la Biblia se está refiriendo cuando nos dice lenguaje piadoso. Por supuesto que nos habla de que en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, no debe haber palabras deshonestas, sucias, ¿verdad? Que serían como malas palabras, pero va más allá que eso, porque una persona puede tener ese tipo de palabras y no necesariamente ser una persona, como nos va a mencionar aquí, una persona que se entromete en chismes, ¿verdad? Entonces, va más allá que eso. La autora comienza definiendo qué es el chisme. Y como decía Ana Elsie, hasta suena feo, ¿no es cierto? Eh, pero fíjense que hay culturas donde incluso se han, digamos, sustituido la palabra vamos a hablar por vamos a chismear. ¿Han oído? Ujú. ¿Verdad? Dicen, no dicen vamos a conversar, vamos a sentarnos a tomar un café, sino que vente, vamos a chismear, ¿verdad? Y eso nos da ya una connotación de, bueno, de qué vamos a conversar. Y a veces la connotación es vamos a conversar, no de nosotras, sino vamos a conversar de alguien más. Y puede ser que sea parte ya del lenguaje popular, no necesariamente porque en esa cultura, en ese país, en esa región, estén diciendo, usando chismear, sinónimo de hablar, significa que necesariamente cada vez que se sientan van a hacer chisme. Pero, ¿cómo está vamos a decir, de minimizada la palabra muchas veces, que a veces la usamos en un sentido muy coloquial, como que la hacemos sonar hasta bonito, cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Y por eso la autora nos lleva a pensar y nos dice que nos establece un contraste. Fíjense que la palabra reverente dice que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Pero la palabra calumnia, la palabra chisme, ¿verdad? La palabra calumniadora. Cuando hablamos de el chisme, cuando hablamos de la calumnia, nos estamos refiriendo a una falsa acusación. Y fíjense que la compara con la palabra diablo. No sean diabolos, ¿verdad? Que significa que es un acusador. El diablo es un acusador, es alguien que acusa a alguien falsamente, dice mentiras acerca de otra persona. Ahora, las mentiras no siempre son totalmente mentiras y por eso es que es difícil de discernir, ¿no? Es difícil de decir qué es verdad y qué es mentira, porque están mezcladas las cosas.
hay algo de verdad, pero también hay algo de mentira. Y cuando hay un acusador, en el caso acá que se menciona a Satanás como el acusador, ¿ustedes recuerdan cuando en la historia de Job, recuerdan la historia de Job? Cuando Dios está en la corte celestial, dice, y se presentan los ángeles, vienen para rendir cuentas, ¿verdad? Porque la figura es de un juez, un rey en esa corte, y vienen los seres celestiales a rendir cuentas. Entre ellos viene uno que se llama el Satán. Y la palabra usada ahí es precisamente esta, el acusador. Y ese acusador viene y, bueno, Dios le dice al Satán, mira, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es él de justo, piadoso, apartado del mal? Y entonces el acusador le dice, no le niega, fíjense que él no le niega que ese hombre sea justo. No le niega que ese hombre sea apartado del mal, pero sí le dice, pero es que él se porta así, porque tú no has visto las intenciones de él. Él es así porque tú lo tienes con bien, porque tú lo tienes asá, porque tú, ¿qué pide Job que tú no le das, verdad? ¿Cómo no se va a portar bien? Pero quítale algo a ver cómo se porta. Entonces, ahí lo que está haciendo Satanás es acusar a Job. ¿Con qué? Con una falsedad, con una mentira, con algo que él no sabe, con algo que él está interpretando. Y fíjense que eso también nos pasa, y por eso la palabra chisme aquí tiene que ver no solamente con una verdad y una mentira, con una mentira que podemos decir acerca de alguien, sino que también tiene que ver con interpretar las intenciones de otra persona, ¿sí? Interpretamos intenciones. Y eso es lo que aquí la palabra del Señor nos está diciendo, que no seamos chismosas, que no reinterpretemos esas intenciones también, porque eso nos pasa, ¿no es cierto? Como mujeres. Bueno, nos gusta interpretar las intenciones de otros. Y aquí la palabra del Señor es clara en decirnos, no seamos calumniadoras, no seamos acusadoras, no seamos chismosas. Esta palabra tiene que ver con eso también. Así como, por ejemplo, nos pone ejemplos de personas que fueron calumniadoras, que levantaron calumnias, que levantaron falso testimonio. Y aquí, en esa historia de Job, Satanás está levantando un falso testimonio contra Job. Al final de la historia, sabemos que el enemigo no triunfa, el acusador no triunfa, porque Job demuestra su inocencia. O sea, Job siempre fue inocente y Dios queda exaltado en la historia. Pero no siempre la historia es así, ¿sí? No siempre la historia es así. Lo cierto es que a veces nosotros podemos estar siendo esos testigos falsos, esos testigos acusadores de una persona. Y por eso la palabra aquí, acusador, tiene que ver con este personaje. Y cuando yo leía esto decía, qué tremendo, ¿no? Que la palabra del Señor diga que esto es tan grave, pero tan grave el chisme, como la acción que hace el enemigo. Y fíjense que el enemigo también hace esa función en nuestras vidas. En Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador de los hermanos. Él es el acusador de nosotros como hijos de Dios. El enemigo es nuestro acusador. Satanás es el acusador, el que dice, no, este no se está portando bien. Este porque tú le estás haciendo otra cosa. Esa es la función del acusador, que no es para nada buena. Pero nosotras a veces también podemos llegar a tener esa misma función si nos dejamos utilizar por el enemigo. Eso es lo que nos dice. Ahora bien, primero nos dice la autora aquí, que me encanta cómo nos lo dice,
que esta palabra está feminizada también porque dice no seas diablas, ¿sí? Si nosotros lo leemos en Primera de Timoteo 3:11, fíjense que esa palabra, igual en Tito 2:3, estamos haciendo la función que hace el enemigo y lo feminiza, diablas, ¿verdad? Y yo lo leí y dije, qué cosa más tremenda, ¿no? Que a nosotras como mujeres, y no solamente nos lo va a decir a nosotros, también, por supuesto, hay otros pasajes donde también se dice a los varones que no cometan este pecado, ¿verdad? Pero aquí dice, no seas diablas. Y cuando nosotros vamos a Tito 2:3, que es lo que estamos memorizando, ¿no es cierto? Las ancianas, dice, o las mujeres, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ese no calumniadoras ahí es no sean diablas, ¿no? Esa es la traducción aquí de la palabra, calumnia, chisme, acusar a la otra persona. Ahora, esa no es la aspiración que tenemos. La aspiración que tenemos es que seamos reverentes y que por el contrario, no seamos chismosas. No entremos en esta función de acusadoras, de chismosas, de calumniadoras, ¿verdad? Esa es la invitación que nos hace la autora y que nos hace la palabra de Dios, que no debemos entrar en esa espiral, vamos a decir, que el enemigo nos quiere llevar. El enemigo sí nos quiere llevar por esa espiral de calumnia, de mentira, de chismeo, de todo eso, sí nos quiere llevar por ahí. Pero la palabra del Señor nos invita a salir de ahí, a no entrar en esa espiral. Y nos dice que lo vamos a hacer y sí es posible hacerlo. Y fíjense que nosotros pensaríamos, ay, recién el autor o recién el Señor nos viene a hablar de esto aquí en Tito, pero lo cierto es que no. El Señor no nos habla de esto recién aquí en Tito. Tenemos un libro precioso y me gustaría detenerme en ese libro precioso que el Señor ha dejado para nosotros y es el libro de los Proverbios. Así que me gustaría que nos pudiéramos detener ahí en el libro de Proverbios y veamos qué es lo que el libro de Proverbios, qué es lo que el Señor nos dice en los Proverbios acerca del chisme, qué es lo que nos dice acerca de envolvernos en conversaciones improductivas. Y veamos este primer proverbio. Proverbios 16:28 nos dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es tremendo, porque aquí el hombre perverso y el chismoso están en el mismo nivel. Así que cuando nosotros chismeamos, nos estamos poniendo en el mismo nivel, dice el proverbio, del hombre perverso. Y un hombre perverso en el libro de Proverbios es aquel que no sigue la sabiduría, es aquel que no tiene el temor de Dios. Por supuesto que aquí dice el hombre y uno dice, ay, pero eso es para los varones, eso no es para mí, ¿verdad? No, es para todos. Aquí el hombre es usado como el ser humano que no conoce a Dios. Ese es perverso. Y ese mismo es puesto en el mismo nivel que el chismoso. Y no es cierto, mis hermanas, que cuando nosotros somos personas que no hablamos bien de otros, o que medias verdades, medias mentiras, me cuentan algo, se lo conté a alguien, se lo volví a contar a no sé quién. ¿Qué pasa con nuestros amigos? ¿Quieren estar con nosotros? ¿Nos quieren contar las cosas? Yo creo que no. El proverbio tiene razón. El hombre perverso levanta contienda, dice, pero el chismoso aparta a los mejores amigos. Así que este es el libro de Proverbios que nos está enseñando esto. Yo creo que nosotras somos animadas a través de Proverbios, de este pasaje, de decir, si estoy en esto, si alguien me cuenta algo y me pica la lengua por contarlo a otro, tengo que recordar este proverbio y decir, ella es mi amiga, él es mi amigo.
quiero tener amigos que estén, personas que quieran estar conmigo, personas que quieran estar cerca de mí. Entonces, como dijo Astrid hace un rato, voy a poner mis manitas así como ese monito, ¿verdad? Como el monito. No voy a decir nada de esas cosas. No puedo compartirlas porque aparto a mis amigos. Otro proverbio que nos habla también es el proverbio 17:9. Este es un proverbio que a veces ha sido mal usado o mal interpretado porque el proverbio dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y a veces hemos entendido como el que cubre la falta es que alguien está cometiendo un pecado y que entonces, si yo quiero mantener la amistad, entonces no voy a divulgar eso, no lo voy a decir. Fíjense que el proverbio lo que está diciendo es que si alguien viene y me cuenta algo, si yo tengo una amiga, un amigo que está en una situación complicada y esa persona me confía algo, yo no puedo ir de primas a primera y contarlo. Esta no es una licencia como para decir, bueno, la persona está cometiendo un delito grave o una falta grave y yo no puedo contársela a nadie. No, esto no es una licencia para decir, por ejemplo, imaginémonos, y esta es delicada porque a veces se ha usado como para decir, ¿usted sabía que tal persona está cometiendo tal agresión contra otra? Pues sí, pero no lo podía decir. No, no ese es el caso. No ese es el caso. El caso aquí es cubrir la falta. Significa que si mi amiga me está diciendo, mira, ayúdame con esta situación, voy a buscar la ayuda adecuada. Porque a veces nos pasa, ¿no? Que alguien nos cuenta algo y decimos, ¡ay, sí, qué tremendo! Ya ahorita voy y corro y se lo digo a X persona para ayudar. Resulta que la persona, ¿qué pasa? El amigo ya no, la amiga ya no me dice nada, ya no me cuenta nada, ya se cerró, ¿no es cierto? Pero tengo que buscar la manera adecuada de ayudar a esa persona. Por eso dice el que lo divulga, no es el que no cuenta, sino que el que lo divulga. Y a veces pensamos que estos casos no se dan, pero se dan. Hace mucho tiempo, en una de las iglesias de la ciudad, nos tocó ver un caso. Una jovencita le contó a una amiga que estaba embarazada. Y entonces le dice, no sé qué hacer, no sé dónde ir, mis papás no saben, no se han dado cuenta. Y la joven estaba consciente de que había hecho una falta, había faltado el respeto, así lo dijo a su amiga, ¿no? Yo le falté el respeto a mis papás no saben, no sé qué va a pasar, no sé qué. En fin, la jovencita le contó a su otra amiga en la semana, el domingo, en la iglesia. ¿Cómo y cuándo pasó? No lo sabemos, pero más de la mitad de la iglesia ya sabía que la jovencita estaba embarazada, ¿verdad? Y su amiga, por supuesto, estaba muy molesta y se apartó y se cerró con esta otra amiga y dijo, no, no la quiero ver, no le quiero contar nada, no sé cuánto. Y tenía toda la razón, porque no era la manera de abordar el problema. Haría otras maneras de abordarlo, porque ella confió en su amiga. Entonces, pensamos que estas cosas no pasan, pero sí nos pasan, ¿no es cierto? Porque podríamos, tratando de ayudar a alguien, caer en algo que lejos de acercar a nuestra amiga, les cuento esta experiencia porque eso es lo que el proverbio nos está diciendo. No está diciendo que callemos ante una falta, sino cómo lo compartimos y a quién lo compartimos y
cómo ayudamos a nuestro amigo, a nuestra amiga. Esa es la idea acá. Por eso habla de divulgar, de hacer una noticia de una situación en la que nuestra amiga está buscando, hasta cierto punto, ella está buscando una ayuda. Ella está buscando cómo nosotros podemos auxiliarla. Así que el libro de Proverbios sí nos habla acerca de cómo nosotros podemos tener ese lenguaje piadoso. Se fijan que va más allá que solamente las palabras que hablo. Es cómo manejo la información que tengo y además cómo converso con otros. Vamos a seguir avanzando a otro proverbio más. Y esto es cuando vienen las situaciones complicadas. Esto es cuando vienen las situaciones difíciles en la relación. Nos dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Nosotros tenemos un proverbio muy parecido, ¿no es cierto? Para hablar de que no hay contiendas. ¿Alguien recuerda algún proverbio que tengamos, algún refrán que tengamos que tenga que ver con la contienda, que tenga que ver con esto? A veces decimos se necesitan dos para pelear. Con uno no se puede pelear. Bueno, a veces sí peleamos nosotros solitos, ¿verdad? Pero el refrán dice que se necesitan dos para poder pelear. Pues la misma idea aquí. Si no hay leña, aunque esté la cosa muy difícil, aunque haya una situación que parece que aquí ya incendio va a haber, ¿verdad? Ya no es un poquito de fuego, sino un gran incendio. Si ya no hay leña, si ya no hay más que se pueda quemar, ¿verdad? Esta es una comparación de la naturaleza y dice, si ya no hay más que se pueda quemar, pues ahí se termina el fuego. Ya no hay más fuego. Y donde no hay chismoso, también cesa la contienda. Y eso es lo que nos pasa. Cuando ya no hay chisme, cuando ya no le damos lugar al chisme, entonces va a cesar, dice aquí, la contienda, va a cesar el chismorreo, diríamos. Así como también Astrid nos dijo, ¿cómo hacemos para cortar una situación donde sabemos que estamos en una situación donde se está hablando mal de otra persona, donde la otra persona sabemos o no sabemos que las cosas son así, pero sentimos? Yo creo que nosotras como mujeres también podemos percibir cuando algo es chisme y cuando algo es una preocupación. Hay situaciones donde hay una preocupación real. Por ejemplo, si nosotros nos juntamos y decimos, vamos a orar, y empieza alguien a compartir sobre una situación y dice, vamos a compartir, por ejemplo, y voy a usar a Ana Elsie. Ana Elsie nos ha compartido muchas veces su situación de salud. Y esa misma situación de salud, si yo estoy en una reunión de mujeres y digo, ¿podrían orar por Ana Elsie? Ella tiene una situación de salud y necesita nuestras oraciones. Eso es una preocupación real, ¿no es cierto? Esa es una preocupación donde yo estoy preocupada por Ana Elsie y estoy diciendo, oremos por sus ojos, oremos para que el Señor abra puertas en un lugar. Esa es una preocupación real. Pero a veces podemos estar sobre esa preocupación real, añadiendo cosas que ahí sí ya son chisme, ¿no es cierto? Que podrían ser una fuente de chisme. Y yo recuerdo que había una persona, esto yo estaba en El Salvador, en una iglesia, y entonces decía, hermanos, oremos por, ella siempre tenía peticiones de oración, siempre, que eran muy buenas, pero de repente ella daba su opinión. Y en ese dar su opinión, uno decía, ah, eso ya me suena a chisme. Por ejemplo, ella a veces decía, bueno, vamos a orar por X persona, porque su hijo venga a los caminos del Señor. Esa es una de las peticiones que yo recuerdo, que orábamos por una hermana que tenía un hijo y ese hijo no estaba en los caminos del Señor. Pero siempre ella que pedía oración por esa persona, estaba comentando acerca de cosas
que ese joven hacía, y luego cómo reaccionaba la mamá, y luego no sé qué, y nos contaba toda la historia, ¿verdad? De aflicciones y de que le dijo, que no le dijo, y que yo pienso que debía hacer esto y que lo otro. Y entonces la reunión se tornaba en escuchar a veces una situación que a veces, comprobado ahí, ¿verdad? Decían, no, pero esas cosas no pasaron así. Entonces ya decía otro, eso ya me suena a chisme, ¿no es cierto? Y a veces es cierto. Una vez un pastor, por algunas experiencias vividas en un lugar, dijo, no, no me gustan las reuniones de oración porque se prestan para mucho chisme. Pero bueno, eso se podía haber parado, ¿no es cierto? Se podía haber parado, se podía haber hecho algo. Pero a veces suceden esas cosas, a veces suceden esas situaciones. Pero aquí el proverbio nos está diciendo que si nosotros no nos metemos en esa rueda del chisme, entonces ahí se va a terminar. ¿Cómo lo hago? Esa es la pregunta que hacía Astrid hace un rato. ¿Cómo hago para que eso no suceda? Cosas prácticas que podemos hacer. Cosas tan prácticas como ya no lo transmito, porque puede ser que a mí me llegó, puede ser que yo lo recibí, información de una persona, pero yo no estoy segura de esa información. Yo no sé esa información. No le interesa a mi vecina. No tiene por qué enterarse. Pero si yo voy y se lo cuento, estoy cayendo ya en un chisme, ¿no es cierto? Pero si yo voy y le digo, fíjese que fulanita menganita, y que esto y lo otro, y que yo opino aquí y allá, entonces ya estamos cayendo en esa situación de chisme. Como decía una de ustedes también, ¿cómo puedo parar? ¿Con palabras? Bueno, mira, no, preferiría no saber eso. Preferiría no escuchar esa conversación. O de repente me retiro del círculo, porque a veces es un círculo que hay, ¿verdad? Y puedo retirarme de ese círculo. Pero lo cierto es que a nuestros oídos les encanta oír. Quieren estar ahí. Y hay que decir, no, hasta aquí, porque estoy tratando de seguir y tener un lenguaje piadoso para el Señor. Y el siguiente proverbio dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Acompáñenme a Proverbios 6, porque aquí solo nos dice que esas son las cosas. Esa es una descripción, ¿no? De algo o de alguien. Proverbios 6 del 17 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Muy bien. Fíjense que este proverbio del 16 nos dice 6 cosas aborrece el Señor. Y cuando nos habla de aborrecer, es que no puede mirarlas. Es que no son agradables a sus ojos. Son cosas que el Señor no tolera. Son cosas que Dios dice, no, eso no está permitido. Eso es desagradable a sus ojos. Y dentro de esas 6 cosas, ¿cuántas veces vemos nosotros cosas que tienen que ver con el hablar, con la lengua, con el decir? Veamos cuántas cosas aparecen ahí. ¿Cuántas veces aparece eso? Aparece la lengua mentirosa, ¿verdad que sí? Sí.
Aparece la lengua mentirosa. ¿Aparece otro? El que siembra discordia. El que siembra discordia. Que Fíjense. habla mentiras. El que habla mentiras. Ya van 3. ¿3 de cuántas? De las 6, ¿no? La mitad de las cosas tiene que ver con el hablar. Y yo diría, el que maquina pensamientos inicuos, porque el corazón que maquina corazón. después los habla, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesucristo, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde vienen esas palabras? De dentro del corazón, ¿no? De dentro del corazón, de lo que maquinan nuestros pensamientos. Hermanas, esto es grave, ¿no? Es grave chismear, es grave no tener un lenguaje piadoso, un lenguaje que agrade al Señor. ¿Por qué? Porque está dentro de las 6 cosas que aborrece el Señor. Está dentro de las cosas que el Señor no tolera y no puede ver. Dice, los ojos altivos, pero la lengua mentirosa. Nosotros podríamos decir, no, yo no soy altiva, pero revisemos nuestra lengua. Revisemos nuestros pensamientos. Revisemos si hemos sembrado discordia entre hermanos. Sembrar discordia. Es que me dijo, es que me vio, es que no me habló, es que no sé qué. Si ha fijado en fulanito, menganito, esa siembra, esas palabritas que decimos, esas discordias que tenemos, con eso hemos visto varias cosas que el Señor nos anima, nos insta a cómo debemos cuidar nuestra lengua. En Proverbios, fíjense, todo está en Proverbios. O sea, el Señor no nos habló solamente aquí en Tito acerca del lenguaje piadoso, sino que el Señor ha venido hablando a su pueblo acerca de cómo tener un lenguaje que agrade al Señor. Si nosotros queremos tener ese lenguaje que agrade al Señor, entonces, ¿qué lecciones podemos aprender? ¿Qué lecciones podemos mirar aquí? Yo diría que nosotros podemos cuidar nuestra lengua, cuidando lo que decimos, cuidando cómo lo decimos también. No solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque a veces el problema no está en qué decimos, el problema está en el cómo lo digo, de qué manera lo transmito. Así que cuidar nuestro lenguaje piadoso tiene que ver con cuidar mi lengua. ¿Cómo lo digo y qué digo? ¿Cómo lo digo y qué digo? Pero también tener un lenguaje piadoso tiene que ver con no andar divulgando cosas que no sé. Vamos a decirlo de esa manera. Cosas que no sé. Me dijeron por ahí. ¿Quién me dijo? ¿Por qué me lo dijo? ¿Con qué intención me lo dijo? Porque nosotros a veces nos convertimos solo en divulgadoras, ¿no? Y eso corre, mis hermanas, también. Mire, ahora vivimos en el mundo de los chats, de los WhatsApp y de reenviar mensajitos y de todo. Qué lindo cuando me llega un mensajito y aquí en este grupo transmiten mucho, ¿no? De el Señor te bendiga, mira este texto, mira esta meditación, ¿verdad? Eso, buenísimo. Pero ¿saben qué? Bueno, yo estoy aquí en el chat de la colonia, aquí no son cristianos, pero llegan unas cosas, mis hermanos, que uno dice, ¿y por qué envían estas cuestiones, verdad? ¿Cómo? Y el otro día, una hermana envió algo, solo lo mandó. Lo vio, sonaba un poquito bonito y lo mandó. Y de repente, yo lo vi, ¿verdad? Porque yo hasta como a los 2 días veo ese chat que tiene como 200 mensajes de toda la colonia. Entonces, pero así voy viendo porque ahí es venta de esto, venta de aquello, no sé qué. Y voy viendo que alguien estaba pidiendo disculpas. Y yo dije, ¿de qué se está disculpando? Y era la hermana, yo sé que es creyente.
perdón, estaba pidiendo perdón en la colonia porque ella había recibido un mensaje, pero ella no estaba segura, que no sé qué, y dije, eso me va a servir a mí para mi lección, porque ¿saben qué? A veces nos pasa eso. Cuando retuiteamos, cuando reenviamos algo, miremos qué estamos mandando. ¿Estoy yo segura de esa información? ¿Sé algo de esa información? Bueno, se le volvió un lío a la pobre porque hablaba algo de alguien de aquí de la colonia, ¿verdad? Entonces, que alguien está diciendo que el árbol, no sé qué, ella ni me acuerdo que era tanto el rollo del árbol, y entonces ella solo lo mandó. No leyó, no miró, no fue consciente del lenguaje. Entonces, eso también a nosotras, mis hermanas. Cuando enviamos algo, veámoslo. Y si lo voy a reenviar, veamos que esa palabra sea de edificación para el otro. Sea algo que va a edificar y no algo que nos va a causar problema, ¿verdad? Y que peor aún va a causar problema al otro. Porque mis hermanas, algo que cause problema a otro, es difícil recoger el agua regada, ¿no es cierto? Eso es muy difícil, casi imposible recoger todo el agua que se ha regado. Y lo mismo sucede cuando regamos información. A veces no, ni siquiera es un chisme, pero una información incompleta, una información de la que no estamos seguras. Entonces, cuidemos nuestro lenguaje, cuidemos lo que divulgamos, porque eso puede dañar o edificar a otro. Así que, si solo nos paramos con eso, tenemos un montón, ¿no? De tarea. Tenemos un montón de tarea. ¿Por qué? Por un lado, tengo que cuidar lo que digo y cómo lo digo. Tengo que cuidar que es la información que estoy compartiendo, transmitiendo. Tengo que estar consciente de que si esa información va a edificar a otro, y si no es para edificación, mis hermanas, honestamente, mejor no lo digamos, mejor no lo compartamos. Y con eso no quiero decir de que solo vamos a mandar versículos. No, no. Podemos mandar un bonito chiste, podemos mandar algo así, podemos mandar una bonita nota. No, ¿verdad? Eso lo podemos hacer, pero estemos conscientes de qué es la información que estamos transmitiendo. Y una más. Si algo no edifica, si algo no es bueno para el otro, si algo no interesa a mi amiga, a mi amigo, que está ahí a la par. Y cuando digo no interesa es, ¿será que le interesa o no le interesa? No, pensemos si esa información que yo tengo no va a causar daño a otro, como para que yo la pueda compartir. Así que cuidemos lo que hablamos y cuando haya que poner la manita así como dijo Astrid, ¿verdad? Mejor me recuerdo y digo, pongo mi manita ahí en la boca, porque quizás esto no sea algo bueno para el otro. Quizá esto no sea algo que va a edificar a mi hermano o a mi hermana. Así que es lo que hablo, pero es lo que comparto también. ¿Sí? Lo que comparto. El libro de Proverbios nos anima y nos insta a guardar nuestro hablar. Nos anima y nos insta a cuidar nuestra lengua para no caer en ser mujeres chismosas, que como ya vimos, es muy fea esa palabra, ¿no es cierto? Es muy fea esa palabra. Y mucho más fuerte la comparación que el Señor hace de decirnos, si caes en eso, estás actuando como actúa Satanás, como actúa el enemigo. Y no queremos actuar así, porque queremos ser mujeres reverentes en su porte. Queremos ser mujeres que agradan al Señor. Queremos ser mujeres que estamos siguiendo el reto, ¿no? De Tito 2:3. Así que, ánimo, mis hermanas. Yo creo que en este grupo, en esta congregación, tenemos mujeres y somos mujeres que queremos seguir ese reto, que queremos ser
cada vez más esas mujeres piadosas y tener ese lenguaje siempre que agrade al Señor. Como dice también el Señor, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Así que tengan un sazón rico, que seamos mujeres que digan, ay, ahí viene la hermana tal, quiero conversar con ella, quiero hablar con ella. Así, no alguien que, porque nos pasa, ¿no? Ay, viene fulanito, a ver qué va a contar, de quién va a hablar, ¿verdad? No, de esas no queremos ser. Queremos ser mujeres que agrademos a otras con nuestra conversación también. Que el Señor les bendiga.